Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 11 de la mañana. La señal de la televisión cubana y también la transmisión en redes sociales de los medios públicos de nuestro país transmiten en vivo la conferencia de prensa donde el Ministerio de Salud Pública ofrece los detalles sobre la situación de la COVID-19 en el país. Nuestra señal de inmediato hasta el Centro de Prensa Internacional. Desde allí tenemos ya los pormenores. Buenos días. Desde la sede del Centro de Prensa Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Cuba le damos la bienvenida e iniciamos así la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública sobre la actualización de la situación epidemiológica del país frente al COVID-19. Nos acompaña el doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del MINSAP. Buenos días, doctor. Buenos días a ustedes y a todos los televidentes que prestan atención a la evolución de esta pandemia en nuestro país. La información que traemos es la del ayer hasta las 12 de la noche. Se mantienen 179 países con presencia del COVID-19. Ya supera la cifra del millón el número de casos confirmados. Estamos hablando de 1.174.652 casos confirmados, 93.000 más que el día de ayer. O sea, uno lo dice así, pero es que son 93.294 que se han reportado confirmados en un solo día. Y como siempre digo, lo que es más impresionante es el número de fallecidos, que ya alcanza la cifra de 64.400 fallecidos, solo en un día 6.265. Eso da una tasa de letalidad de 5,9, superior a la del día de ayer, y reportan transmisión del virus de esta enfermedad 172 países, o sea, el 96% de los países del mundo. Ya muy específicamente, la región de las Américas incrementa la cifra de confirmados a 356.885 casos, el 30,4% de los casos reportados en el mundo, superior al día de ayer, y 9.812 fallecidos, para una letalidad de 2,75%, discretamente inferior a lo que está pasando en el mundo. De todas formas, una letalidad elevada. De la región de las Américas veíamos algunas imágenes en el día de ayer y hoy en la mañana, relacionadas sobre todo con lo que está aconteciendo en la ciudad de Nueva York, con el número, y en los Estados Unidos, con el número de fallecidos, con el número de casos afectados, incluso con un desbordamiento de las capacidades de atención en las unidades de salud. Ayer solamente entraron 6 viajeros, 4 tripulantes y 2 bahamenses que entraron como producto de un arribo forzoso por Ciego de Ávila. Es un arribo marítimo, pero reitero, fue una situación que arribaron por vía forzosa. De todas formas, estos bahamenses, igual que los tripulantes, cumplen los protocolos que están establecidos en nuestro país. Salieron 437 personas, 409 extranjeros, 25 emigrados y 3 cubanos residentes que salieron por diferentes problemas de salud como tal. Se mantienen en Cuba 13.495 visitantes, de extranjeros 6.424 y emigrados 7.071 como tal. Ayer lo que hubo fueron operaciones aéreas de evacuación. Se realizaron 2 vuelos por el aeropuerto José Martí con destino a Canadá e Italia, además de 2 vuelos con destino a Barbados, donde salió nuestra brigada de colaboradores de salud, hacia los 101 colaboradores de la Brigada de Salud hacia ese país. Se mantienen hospedados en casas de arrendamiento 1.107 extranjeros, cifra inferior, Habana y Santiago de Cuba a la cabeza, y dentro de Habana, Plaza, Playa, Centro Habana y Habana Vieja.
Ingresados, una cifra de 1.718 pacientes, 225 en vigilancia, 1.172 sospechosos y 321 confirmados. Y en la atención primaria mantenemos en vigilancia 18.434 personas. Cuando decimos vigilancia, es una vigilancia con restricción de movimiento, con restricción de salida, con restricción de visitas, además de su chequeo diario por un personal de salud. Se estudiaron en el día de ayer 764 casos para detectar si tenía la presencia del virus que produce el COVID-19, en el IPK 436, en Villa Clara 140, en La Habana 94 y en Santiago 94. Y fíjense que abrimos ya el laboratorio de biología molecular del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología de La Habana, que en los primeros días no estaba procesando porque no había hecho falta. Ya comenzó a trabajar este laboratorio también. Resultaron positivas 30 muestras, o sea, el 3,9% de las muestras que se procesaron, y ya Cuba acumula 5.998 muestras realizadas, con 350 casos confirmados. Eso da el 5,8% de positividad de las muestras realizadas. Los 30 nuevos casos confirmados fueron 29 cubanos y un extranjero de Tanzania. Los 29 cubanos diagnosticados tienen como fuente de infección en el extranjero, uno tiene como fuente de infección en el extranjero, los Estados Unidos. Fueron contactos de casos confirmados 17, contactos viajeros procedentes del exterior 9, y hay 2 personas con una fuente de infección no precisada que de todas formas se investiga desde el punto de vista epidemiológico cuál fue el riesgo de contagio de estas 2 personas que no se ha podido precisar todavía. De los 350 pacientes diagnosticados con la enfermedad, 309 mantienen una evolución clínica estable, se reportan 9 fallecidos, y rectifico, porque ayer yo dije, a pesar de que mencioné los 2 casos que habían fallecido en el día de ayer, pero yo dije que era un total de 6, no era un total de 6, era un total de 8. Y ahora con el que vamos a informar en el día de hoy, que lamentablemente murió, pues ya estamos hablando de 9 fallecidos. 2 que fueron evacuados, uno hacia Canadá y otro hacia los Estados Unidos de Norteamérica, y 18 altas, 3 altas más. Se mantienen críticos 8 pacientes y graves 4. Es la misma cifra que dijimos ayer y estamos hablando de los mismos pacientes. La paciente cubana de 53 años, colaboradora que vino de Venezuela y que se encuentra ingresada en el hospital de Villa Clara, que tiene una diabetes mellitus asociada y que se mantiene reportada de crítica. El paciente de 49 años de Tahuasco, Santi Espíritu, con antecedentes de hipertensión arterial, que regresó de República Dominicana, se mantiene en Villa Clara y se mantiene reportado de crítico. El paciente de 84 años cubano, residente en Villa Clara, que tuvo contacto con un familiar que arribó de Suiza, está ingresado en el hospital de esta provincia, tiene antecedentes de alcoholismo y cardiopatía isquémica y otras enfermedades asociadas y se mantiene crítico. El paciente de 42 años, de aquí, de La Habana, de Centro Habana, que tuvo contacto con algunas personas italianas, que se encuentra en el hospital militar y se mantiene crítico. Igualmente el paciente de 70 años, cubano, contacto de una persona que vino de España, que está en el hospital naval también y que se mantiene crítico. El paciente de 83 años, cubano, residente en España, que lleva varios días ingresado en el IPK y que no ha modificado su cuadro clínico, o sea, crítico. La paciente cubana de 68 años, que está ingresada también en el IPK con varios días de evolución, que padece de hipertensión arterial, tuvo un sangramiento digestivo alto y se mantiene crítica. Y el caso nuevo que informamos ayer, que es la paciente cubana de 64 años, de Habana del Este, de La Habana,
que tuvo contacto con un familiar procedente de Estados Unidos, que está ingresada en el Hospital Naval con antecedentes de hipertensión arterial que se mantiene crítica. Como grave son los 4 que voy a informar, que es solamente reiterar que se mantiene en estado grave. Es el francés de 72 años que está en el Hospital de Matanza, es la ciudadana cubana de 45 años de aquí, de la provincia de La Habana, municipio Playa, que tuvo contacto con algunas personas de Bélgica y que se mantiene grave. Es la paciente de 101 años, cubana, de aquí de Playa también, de la provincia de La Habana, que es contacto de un caso confirmado con anterioridad, se mantiene grave, y la paciente cubana de 91 años del municipio de Santa Clara, en la provincia de igual nombre, contacto de un familiar que arribó de los Estados Unidos. Esos 4 pacientes se mantienen graves y esperamos que su evolución sea hacia la solución de los aspectos que lo mantienen grave en estos momentos. Como dijimos cuando hablamos del total de casos confirmados, 3 pacientes fueron dados de alta en el día de ayer, 2 pacientes de origen canadiense y un alta de la provincia Matanza, que era un paciente cubano, que todos tuvieron una evolución satisfactoria y que a todos, como lo hemos explicado en intervenciones anteriores, antes de dar el alta, pasados los 14 días de evolución de la enfermedad, sin síntomas que comprometan la vida del paciente y sin síntomas de enfermedad, pues se le repite el test de PCR en tiempo real para el COVID. Y como es natural, cuando estos pacientes están de alta, pues el test fue negativo ya. No obstante, reiteramos, de alta, restringidos en su domicilio, sin salir, sin visita, chequeados por su médico de familia diariamente, y al final de los 14 días más que van a estar en su domicilio restringido, se les vuelve a repetir el PCR en tiempo real para COVID, y entonces es que se da el alta definitiva, que es el alta epidemiológica de estos pacientes. Como te informé anteriormente, lamentamos en el día de ayer el fallecimiento de un ciudadano cubano de 38 años de edad, residente en Habana Vieja, aquí en La Habana, que tiene como antecedentes epidemiológicos la visita de su esposa de nacionalidad suiza. Presentó síntomas de la enfermedad, estuvo ingresado en el Hospital Naval y finalmente en el Hospital Freire Andrade, donde finalmente fallece en el día de ayer. Fue un paciente que se fue complicando, con un distrés respiratorio, con diferentes manifestaciones de la enfermedad, debutó incluso con una diabetes mellitus, y este paciente, que inicialmente, lo esclarecemos porque fue así, son los aspectos por los cuales hay que seguir estudiando. Inicialmente a este paciente el PCR en tiempo real, que además es una prueba muy sensible, muy capaz de detectar la infección por el virus, dio negativa. Ya después, en los momentos terminales, tanto el test rápido que se le hizo como el PCR en tiempo real, pues sí fueron ya positivos. Por eso se da como un caso confirmado que fallece con esta enfermedad. Ustedes dirán, pero bueno, se contradice porque nos dice que es una prueba. Lo que pasa es que todas las pruebas diagnósticas tienen su momento para tomar, que es el momento en el cual la carga viral es detectable. Y por ejemplo, en esta enfermedad, eso es muy particular para cada enfermedad, pero en esta en específico, la mayor reactividad, el mejor momento para encontrarlo es cuando está entre el 4º y el 7º día de haber comenzado los síntomas de la enfermedad. Por eso puede que en un momento me la tomen cuando no tengo todavía una carga viral detectada, no se encuentra y al final después resulta positivo como tal. Por lo tanto, realmente lamentamos mucho la muerte, igual que todos los que han fallecido, y teniendo en cuenta además la edad joven de este paciente.
Yo, antes de primero resumir de los 18 casos confirmados que acabamos, de los casos confirmados que acabamos de decir en este momento, uno es del municipio de Pinar del Río, la provincia del mismo nombre, uno del municipio de Güines, en Mayabeque, 15 de La Habana, 4 de Playa, 2 del Cotorro, 2 de Regla, 2 de Rélega, Boyeros, La Lisa, 10 de octubre, Plaza de la Revolución, Habana del Este, Habana Vieja y Centro Habana, que presentaron uno cada uno. Los 2 que dije son de Regla nada más. De Matanza, 2, uno del municipio Matanza y uno de Cárdenas. De Villa Clara, 2 del municipio Camajuaní. De Ciego de Ávila, 4, 2 del municipio Morón y 2 del municipio Venezuela. De Camagüey, 1 del municipio Florida. De Holguín, 2 del municipio Holguín. De Santiago de Cuba, 1 del municipio Santiago. Y un caso del municipio especial Isla de la Juventud, que se diagnosticó en el día de ayer. Queríamos un poco que esclarecer, porque ayer nos referimos al producto homeopático Prevengovir, que además hoy en el noticiero del mediodía se va a dar una información más extensa. Lo que pasa que yo nada más que adelanto algunas cosas que me han preguntado. Primero, es un medicamento, es un producto homeopático que ustedes saben, ya el pueblo cubano tiene cultura de años anteriores de estos productos homeopáticos que son muy buenos, muy inocuos, porque la forma de preparar, realmente los ingredientes son muy inocuos, y que además de eso lo que permiten es incrementar la resistencia del organismo, las defensas del organismo ante un virus determinado o ante una enfermedad determinada. Recuerdo cuando lamentablemente teníamos el cólera en nuestro país, que también se utilizó una modalidad del prevengo en aquella ocasión. Y eso lo que hace es que la persona esté con mejor fortaleza, con una mayor resistencia al enfrentarse al virus. No evita el contagio, fíjense. O sea, el hecho de que yo esté tomando el prevengo no evita que yo me ponga en contacto con el virus y adquiera el contagio. Por lo tanto, esto no excluye las medidas de protección ni todo lo que está establecido, porque lo que hace es que si lo coges a lo mejor tienes unas mejores defensas, pero de todas formas el contagio no lo evita. Y este es un producto, un medicamento que ya comenzó, por ejemplo, en Pinar del Río, en la comunidad que está en aislamiento, en cuarentena. Se comenzó aquí en La Habana, pero se va a administrar, no se va a vender en la farmacia, se va a administrar a los grupos de población de mayor riesgo por el médico de la familia, su policlínico, por la atención primaria de salud, porque además tiene una forma de aplicarse, unas gotas sublinguales que se echan con una determinada formulación. Es lo que yo pudiera decir ahí. Bueno, disculpen entonces y a disposición para las preguntas. Doctor, entonces, como ya es habitual, estaría en orden una ronda de preguntas. La primera pregunta la hace el Nuevo Día de Puerto Rico y dice lo siguiente. Dicen investigadores en Australia que la ivermectina, usada para ciertos parásitos humanos, entre ellos los piojos, mata el nuevo coronavirus. Cuba tiene ese medicamento. ¿Mirará Cuba esa línea de investigación? Sí. La ivermectina o el ivermectin, que es un antiparasitario, es un antihelmíntico que se ha utilizado en otras enfermedades. Se utilizó en el dengue, para el VIH, para la gripe, para el Zika. Es un medicamento que ha demostrado efectividad como tratamiento de estas enfermedades. Ahora, ¿qué pasa con el COVID y con el virus SARS-CoV-2? Es un medicamento que investigadores australianos han hecho investigaciones, valga la redundancia, pero a nivel de tejidos celulares. Y con tejidos celulares, con cultivos celulares, ha demostrado una gran efectividad.
Incluso las noticias hablan de que ha realizado este grupo de investigadores que consigue matar el coronavirus en 48 horas. O sea, es una noticia muy alarmante. Todavía está en la fase de ensayo ¿cómo se llama? Ensayo para demostrar su efecto en seres humanos, porque realmente está a nivel de tejidos celulares. En el caso de que eso fuera así y ya se demostrara que tiene esta efectividad, pues no tenga la menor duda que nuestro país va a disponer de ella para su utilización. Reitero, medicamento conocido, utilizado en todas otras enfermedades, que ha tenido resultados y que investigadores australianos en cultivos celulares ha demostrado que en 48 horas elimina el virus. Están en la fase de ensayo con seres humanos y posteriormente, bueno, ya tendremos la información como tal. Vamos a seguir. Sí, una segunda pregunta de la agencia EFE de España. El doctor Durán dijo la semana pasada que a inicios de esta semana se tendrían datos sobre el momento en que en Cuba alcanzaría el pico de transmisión de la enfermedad. ¿Está ya disponible este dato? Realmente trabajamos para que no haya pico. Lo que pasa es que lamentablemente el comportamiento de esta enfermedad y sus características, las características de transmisión de este virus, es algo que lleva un esfuerzo. Nosotros tenemos, como he dicho otras veces, un grupo de científicos, de investigadores, hay geógrafos, hay matemáticos, hay informáticos, hay epidemiólogos que realizan todos estos análisis diariamente. Y esta mañana yo volví a precisar con ellos. Ellos me dicen que todavía dar una información que dentro de 15 días, de que dentro de un mes vamos a tener el pico, es un poco todavía arriesgado. Por lo tanto, es verdad que yo he dicho que yo voy a dar la información, lo que la voy a dar tan pronto se tenga. ¿Y por qué es modificable esto? Porque no es lo mismo cuando un país asume una actitud, como lamentablemente hemos visto en algunos países, de indiferencia, de minimizar el riesgo que representa esta enfermedad, a otros países, como también fue China, que tan pronto que se diagnosticó y como hemos hecho en nuestro país, pues desde el principio que se conoció, pues se comenzaron a adoptar medidas de control, de restricción, de vigilancia, de pesquisaje, que permitan que, aunque se produzca un incremento, que necesariamente se tiene que producir, pero que no lleguemos a un pico como tal. No obstante, si en algún momento ya tenemos una información, no, mira, se espera que dentro de 15 días tengamos estación, pues sí realmente lo daremos la información. Ahora, lo que sí nuestro ministerio y nuestro Estado cubano se prepara para tener la información de hasta cuántos casos podríamos tener en un momento determinado, porque eso conlleva a aseguramiento de servicios médicos, aseguramiento de recursos y demás. Y en eso sí se trabaja para tenerlo. Pero decir ahora el pico, que es lo que la población siempre pregunta, realmente es todavía un poco delicado. En su momento lo diré. Por último, discúlpame, ¿te queda algo? No, es la última pregunta. Ya. Esta era la última pregunta. Sí. Yo quería referirme a algo que es importante y que ha estado saliendo. Fíjense que siempre le damos a nuestra población toda la información con la mayor transparencia en relación con el comportamiento de esto en Cuba y en el exterior. Saben que nosotros enviamos una brigada médica, una brigada Henry Reeve, hacia Andorra, hasta el Principado de Andorra, y que llegando allá, a uno de los colaboradores, un médico joven de la ciudad de Cárdenas en Matanza, se planteó que era positivo al PCR en tiempo real al COVID-19. Este colaborador no presentó síntomas en ningún momento. Este colaborador se le hizo la prueba como se le hace a todos antes de salir. La prueba resultó negativa y de todas formas, al llegar allá se planteó que se había detectado este caso.
Ese caso estuvo en Andorra, en el Principado de Andorra, bajo tratamiento, bajo vigilancia como tal, y ya en el día de ayer también se ha hecho público por las autoridades de este Principado, que se repitió la prueba o que se le hizo la prueba evolutivamente y al igual que otros exámenes complementarios y que todos fueron negativos. Por lo tanto, es un cooperante nuestro de la Brigada Henry Reeve que ya se incorpora a trabajar como tal después de haber tenido esta información. Esa es la situación con nuestro médico cubano de la Brigada Henry Reeve que se encuentra en el Principado de Andorra. Muchas gracias, doctor, por su oportuna aclaración, por sus informaciones. Gracias a los corresponsales por sus preguntas. Nos vemos en la próxima conferencia. Gracias a ustedes. Conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública donde se actualizó sobre la situación de la COVID-19 tanto en nuestro país como en el resto del mundo. Decía el doctor Francisco Durán que ya 172 naciones pues han confirmado transmisión del nuevo coronavirus. En nuestro país se analizaron ayer más de 700 muestras, de las cuales fueron positivas 30 para un total de 350 ya confirmadas hasta la fecha. Del total de confirmados en la jornada de ayer, 29 son cubanos, un extranjero, y esto, como les decía, asciende la cifra de confirmados a 350. Lamentablemente, un ciudadano cubano de 38 años falleció en la jornada de ayer. El Ministerio de Salud Pública, también el Sistema Informativo de la Televisión Cubana, transmite las condolencias a sus familiares y amigos. La buena noticia es que en la jornada de ayer fueron dados de alta 3 pacientes ya curados, negativos al nuevo coronavirus, con lo que asciende a 18 el número de altas en el país. Nosotros en el noticiero del mediodía de la televisión cubana pues le pondremos al tanto de otros detalles de esta conferencia de prensa, y en exclusiva investigadores y también funcionarios del Ministerio de Salud Pública pues explicarán todo lo que tiene que ver con el Prevengovir, el nuevo medicamento que en los grupos de riesgo, como decía el doctor Durán, y también en las áreas que están reportando ahora mismo los mayores casos positivos, pues a través de las áreas de salud se va a comenzar a entregar y se ha comenzado a entregar en algunas poblaciones. Sobre estos temas estaremos hablando en el noticiero del mediodía. Nosotros ahora continuamos con nuestra programación habitual. Tenga una excelente jornada. A pesar de la amenaza que representa para Cuba la COVID-19, muchos trabajadores deben permanecer en sus puestos para garantizar la satisfacción de las necesidades básicas de la población. Es deber de todos cumplir con disciplina las medidas adoptadas por el Ministerio de Salud Pública para combatir esta enfermedad. Protégete, el país y